Ok. Si tienen alguna duda, nos apoyan levantando la mano en el momento o en el chat también los vamos a estar leyendo. En esta ocasión también nos está acompañando el señor Lucio Palacios y la compañera Silvia, quien va a estar encargada del tema de manifestaciones de valor en los diferentes esquemas, que eso lo vamos a ver más adelante. El correo para esta nueva área, o esta nueva área dentro de la oficina que va integrada un poco entre la glosa de los pedimentos y el pago, es MBE. Lo voy a poner de hecho en el chat. Listo. Mediante ese correo vamos a dar seguimiento a todas las dudas específicas relacionadas con el tema de la manifestación, ya sea el llenado, el seguimiento y demás. Ya está habilitada esa cuenta y ya estamos haciendo pruebas también este, con la recepción de los documentos y el trabajo en general. Bueno, vamos a iniciar. Ok. Esta reunión la queremos hacer, como bien comentaba, el plan a partir de que pospusieron en diciembre, el 9 de diciembre, esta obligación de transmitir la MB, pues quisimos como que darnos los tiempos para ir avanzando poco a poco, primero solicitando los documentos, que revisaran cada campo del documento que coincidiera, que no hubiera diferencias entre lo declarado en factura, las órdenes de compra, que se estuvieran apuntando las órdenes, digo, los comprobantes de pago, si era mercancía por pagar y demás. Es un seguimiento a este proceso. También vamos a hablar un poquito de la modificación del reglamento de la ley aduanera, exclusivamente al artículo 81. Si se habrán dado cuenta, cambiaron ciertas como incisos, no son todos, se agregó uno más, hay algunos a modificar, eso lo vamos a ver más adelante. También vimos que publicaron las preguntas frecuentes para la elaboración de la manifestación de valor. Muchas de las dudas que teníamos, como lo del tipo de cambio, la cantidad de dígitos que declarar en la parte de pedimento, ya fueron resueltas. En esta plática vamos a mencionar algunos de los campos más importantes que estábamos esperando para poder ya iniciar con la captura final. Y bueno, como comentaba, al final vamos a ver también el tema de la regla 1414, que no entra en la parte operativa, pero sí es muy importante para dar continuidad a las operaciones. Eso lo ve directamente el área de archivo. Ya sabemos que la regla 1414 es el expediente que la agente aduanal debe de conservar de las eh, empresas, de los importadores, exportadores, de aquellos que solicitan los servicios de comercio exterior. Bien, esta presentación se les voy a compartir al final de esta plática. También voy a pasarles por ahí la liga para que accedan a esta plática que estamos grabando en Zoom. Va a estar en el canal de YouTube, el mismo que ya se había compartido anteriormente, por si algunos de sus colaboradores no pudieron ingresar. Básicamente el esquema va a estar así: manifestación de valor, la reforma al 81, las preguntas frecuentes y el expediente de la regla 1414, además de algunos otros puntos que es importante recalcar también, independientemente de estos que queremos ponerlos como la parte más importante. Bien. El enfoque 2026 ya lo sabemos, hubo una suspensión por ahí, una prórroga de obligatoriedad y de que iban a multar. Quitaron esa parte de las reglas, al parecer ya no va a haber multas. Estamos todavía conviviendo en un periodo de pruebas hasta el mes de abril. Sí, estamos ya a un mes de que
de que entre en vigor. Posiblemente ya no haya prórrogas, pues ya tenemos las preguntas frecuentes que se entiende que estaría ya todo listo para empezar. Bien, en nuestro procedimiento, ya en el mes de enero nos ubicamos por ahí. Vamos a empezar a trabajar a partir de la siguiente semana con las manifestaciones de valor. Eh, También a partir de la siguiente semana, por ahí con cada uno de nuestros clientes directos y socios comerciales, en su momento se tocó ciertos acuerdos para trabajar. Estos acuerdos van a ser actualizados exclusivamente para el tema de los socios comerciales, también que tienen a sus importadores, exportadores, pero ahí va a haber un esquema de apoyo, eso se va a manejar de forma independiente con cada uno de ellos. Estamos trabajando también para ocupar un sistema que nos permita interactuar en el llenado con los importadores para que no quede solo de una de las partes, sino que pues haya esa convivencia y el llenado y la firma sea mucho más ágil. Como les comentaba, pues eso se va a revisar de forma independiente con cada uno de nuestros clientes. Si bien esta reunión se iba a poner para el lunes 2 de marzo, pues por una u otra situación ya no pudimos, entonces lo pospusimos para el día de hoy. Entonces, a partir de la siguiente semana, empezamos ya con todos nuestros clientes a revisar los esquemas de los que ya están haciendo, porque también tenemos importadores que ya están trabajando con las manifestaciones, ya la están elaborando. Este, los demás que no las estén haciendo, es importante que vayan implementándolas una vez que revisemos, como les comentaba, los acuerdos, para llegar al mes de abril con todas las manifestaciones elaboradas y no tener retrasos, porque recordemos que si no tenemos manifestación para esa fecha, no hay pago de pedimento, posiblemente el prevalidador, el validador no de firma. Ok. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito de las fracciones actualizadas del artículo 81 del reglamento. Los puse aquí, ustedes lo pueden ver en el nuevo decreto, que se los voy a pasar por correo terminando esta plática junto con todo el material. Fracción uno, lo que está en color naranja, pueden ver, es lo que corresponde al decreto nuevo del 23 de este año, perdón. El comprobante fiscal digital por Internet o documento equivalente que cumpla con los requisitos que se establecen mediante reglas. Quitaron la parte de la factura, lo dejaron como comprobante digital. Es que son los requisitos que deben de contener el CFDI o el documento equivalente conforme a la regla 318, que es básicamente lo mismo. Hubo como que un cambio nada más de palabras para que se entendiera más. Es que estamos acostumbrados todos a decir factura comercial. Ahora, técnicamente se le habla documento equivalente cuando es una mercancía extranjera, pero cuando es un documento fiscal mexicano es un CFDI. Nada más eso, que es documento equivalente, pero normalmente tenemos el modismo de decirle factura comercial, pero Así no es. pasa nada. También es importante aclarar en este punto que hay que adjuntar la factura como pasa en el pedimento, y si la factura está incompleta y hay que complementarla con una carta 318 como establece la misma regla, hay que agregar ese escrito también, la factura y la carta 318. ¿Sí? Luego, en la fracción 7 que hablaba de los contratos, estábamos esperando también esta modificación, porque si recordarán, solamente en la regla decía, menciona este artículo,
mencionaba el tema de las órdenes de compra, en la 151, y en el artículo 81 no. Entonces ahorita ya se mencionan contratos y en su caso órdenes de compra relacionados con la transacción de la mercancía objeto de la operación. ¿Sí? Ya estamos aceptando cualquiera de las dos, siempre que cumpla con los criterios de un acuerdo, como se establecen reglas, y que tenga congruencia entre los datos que ahí se declaran y cómo llega la mercancía, cómo se pagó la mercancía, lo que viene en la factura comercial y todo esto. El criterio a profundidad no lo vamos a saber hasta que, como saben, pues empiecen a hacer las auditorías por parte de la autoridad y nos digan esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer. Por el momento nos estamos apegando en la totalidad a lo que tenemos en las reglas y en este artículo. Fracción 9. Cualquier otra información y documentación necesaria para la determinación del valor en aduana. Hasta ahí decía. Ahora habla de valor comercial de la mercancía que se trata. Es decir, tanto el valor solo de la mercancía como toda la información relacionada con los incrementables, decrementables y demás. O sea, está igual más específico. Se agrega la fracción 10 que nos habla de las notas de crédito o documentos donde consten descuentos especiales en numerarios o especie para aplicarse en el momento que corresponda al pago de cada operación de compraventa realizada, ya sea en parcialidades o en una sola exhibición. Bien, son estos cambios nada más. No sé si tengan alguna duda, algo más que quiera adicionar. No, nada más cosa de que, nomás lo único que cambiaron fue lo de lo que tú estabas comentando, ¿no? Que ahora en la fracción 7 que lo que habían ¿cómo se llama? Aumentado, que es un caso órdenes de compra, contratos, o en su caso órdenes de compra. Entonces, eso es lo más relevante. Así es. Ok. Ok. Entrando al tema de las preguntas frecuentes, pusimos aquí información clave. Enten- sí, una duda primero. ¿Ustedes pudieron leer, nada más me apoyan ahí poniendo sí o no? Las preguntas frecuentes, esas se compartieron desde el correo de notificaciones. Sí, alguna duda que tengan. ¿Alguna duda que tengan sobre alguna de estos puntos que ahí mencionaban? No, ¿verdad? Bueno, ok. Bueno, nada más para reafirmar entonces, mencionan que sí se puede trabajar con sellos digitales. Esto nos abre un panorama más amplio en cuanto a el seguimiento. Por ahí, en los esquemas que se habían propuestos anteriormente, hablábamos de que era exclusivamente con la FIEL. Ahorita nos comentan que que sí se puede, siempre sí se puede con los sellos digitales. Entonces, también es por esto el tema del cambio de procesos que lo vamos a revisar con cada uno de ustedes. Para el tema de la elaboración en conjunto, para poder usar un aplicativo que nos permita hacer las manifestaciones no directamente desde la UCEM, sino desde la aplicación. Aparte de los sellos digitales, es importante contar con el usuario y contraseña de los datos web service, que los da UCEM justo cuando se tramitan este tipo de sellos digitales. Es bien importante que al momento de revisar esos esquemas, ustedes también
vean cómo pueden obtener estos datos web service. Si tienen cualquier duda, nos preguntan y les pasamos igual el procedimiento en buceo. Bien, otra de las cosas que mencionaban es que debe realizarse por operación de comercio exterior tramitada, es decir, por pedimento. También mencionan que cuando se agrega un RFC de consulta a la manifestación de valor, estas personas van a poder consultar el formato y la documentación soporte de la misma. Aquí sí quiero hacer un paréntesis para mostrarles cómo se vería en la ventanilla única, porque muchos tienen la duda de que si sí se puede consultar solamente con el número por parte del agente aduanal y los documentos anexos, y la respuesta es que sí, sí se puede. Ahorita les voy a mostrar, denme un segundo, cómo es el proceso. Ok. Aquí creo que ya están viendo. Bueno, entramos como apliquen. En nuestro caso es persona física quien tiene la posesión de la patente. Otras tareas, aquí aparece manifestación de valor y aparece consulta. Entonces aquí simplemente con teclear el número de la manifestación de valor y darle consultar, nos va a aparecer en esta fila el número de la manifestación, el RFC del solicitante. Simplemente dando doble clic van a poder consultar la manifestación que previamente ya se elaboró y también ahí van a poder consultar los documentos anexos. Esto lo vamos a integrar al procedimiento, solo que, como les comentaba, va a depender del esquema, porque eh, siendo así que podemos consultar los documentos, no podríamos verlos hasta que se tenga la manifestación de valor elaborada. ¿Sí? Entonces, nosotros queremos apoyar en esa parte de la revisión de cada uno de los documentos para que cumplan, ¿sí? Que no les falta algún dato de lo cual sí podemos tener control. Entonces, por ahora, aún sabiendo esto, vamos a mantener el esquema de compartir los documentos por los medios indicados en las sesiones pasadas, que es mediante nuestra plataforma de acceso. Si tienen algún error, por allá se han estado acercando algunos usuarios que tenían problemitas y sin problema pues lo vemos para que se estén compartiendo ahí y en tiempo lo podamos revisar antes de que se elabore la manifestación de valor. Va. Bueno, otro punto, las MB se harán en moneda nacional, ¿sí? Lo que comentábamos igual en sesiones pasadas. Que por los problemas en las decimales no se puede declarar en la moneda que venía en la factura comercial, siendo euro, siendo dólar, entre otros. Entonces aquí ya nos explican que va a ser en moneda nacional y que el tipo de cambio se puede considerar el publicado en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al día hábil inmediato anterior
al de la transmisión de la MB. Bueno, ahí quería yo comentar, hacerles algo sobre un criterio interno, como tú lo pones ahí. Criterio interno de nosotros es la fecha de arribo para, como lo dices, homologar. Es que a veces si le van a poner conforme a la fecha de transmisión del documento, digo, es válido, pero para que no estén errándole, yo sería bueno que si ya van a pedir a los compañeros ejecutivos el pedimento ya bien glosado, pongan ese valor para no pasa nada. Por eso ahí dice, por eso dice aquí en las preguntas frecuentes. En este sentido, en el campo tipo de cambio, puedes, ahí bien, considerar el publicado en el diario oficial de la Federación correspondiente al día inmediato anterior a la transmisión. Pueden, queda abierto. Eso ahí ya es cosa de que ustedes consideren. Ahí ya se los comentamos nada más. Así es. De hecho, si ocupan la fecha de arribo, evidentemente la glosa sería mucho más ágil, porque ese dato lo tendríamos ya en el pedimento, ya que el pedimento ocupa el mismo tipo de cambio. Y como lo comentaba Lucio, mencionan al final, ya que este es únicamente de referencia, no le están dando un peso de que a fuerza debe de ser como ellos lo quieren. Eso no. Bien. Lo que comentaba, la captura del número de pedimento será 7 dígitos, a pesar de que de que se puedan poner todos los campos. Esto igual nos va a permitir como que reducir errores por ahí de dedos al ser menos dígitos. También se especifica en las preguntas que obviamente ya las hojas de cálculo ya no van a ser aplicables a partir de abril, de que empiece la transmisión de la manifestación de valor electrónica, ya que en teoría parte de esa información ya viene integrada en este único documento. Esta es información clave que quisimos poner. No sé si ustedes tengan alguna duda sobre algo más. Bueno, en caso de anticipo, ¿qué tipo de cambio se establece? El de la fecha de pago. Todos los campos que nos piden un valor, ya sea en los incrementables, en los decrementables, en precio pagado, precio por pagar, se harán en moneda nacional y, como lo comentábamos, puede ser con el tipo de cambio de la transmisión del MB, o sea, el del día anterior, conforme a lo que publica el diario oficial, o ocupar la fecha de arribo, que sería lo más ideal para que no haya problemas de cálculo. ¿Sí? Independientemente de si la mercancía ya se pagó, no vamos a ocupar la de la fecha en la que se paga, no vamos a imaginarnos la fecha en la que se va a pagar tampoco, sino va a ser solo de fecha. Y como lo comenta la autoridad, es únicamente de referencia. ¿Alguna otra duda? Bueno, algo adicional que me haya pasado. Nomás esas fueron las que pusiste manifestación de valor. Solo estas puse como que las más Ok. relevantes, pero ahí. Mire, por ahí también digo, quien haya leído las preguntas frecuentes, por ahí hay unas preguntas frecuentes que, digo, un servidor tomé y dije, bueno, estos también son importantes. Dice por ahí, en caso de subdivisión, es la pregunta frecuente número 9 en la que sacó la BUCEN. En caso de subdivisión de acuse del valor, que es el COBE, puedo declarar el emisor, dice, el mismo acuse del valor COBE en diferentes manifiestos de valor. Sí, siempre que en el acuse del valor COBE indique que será objeto de subdivisión. ¿Qué pasa ahí?
Yo tengo una factura y lo voy a hacer en 5 operaciones. ¿Ok? Una factura en 5 operaciones, 5 pedimentos. Si ustedes saben, en el COBE se dice que se subdivido en la parte superior del lado izquierdo. ¿Ok? Ahí también yo puedo hacer una manifestación de valor. Ahora sí, dice aquí, sí, siempre que la acuse del pedimento, pero también tengo que indicar y tengo que checar si efectivamente puedo poner diferentes números de pedimento. Los de 5 pedimentos, Sí. los 4 pedimentos, si me dejan, adelante, porque la pregunta frecuente dice, y siempre que en el acuse del valor de COBE indique que se puede objeto de subdivisión. Es importante ese punto, ¿no? Que lo estaban comentando. También un punto rápido y que creo que es importante en el campo, la pregunta frecuente número 19 y 20. Una vez transmitida la manifestación de valor y hace como pregunta, ¿puedo corregir información o incluir documentación sin que se me imponga multa? Sí, siempre que se corrija la información o se incluya la documentación en forma espontánea en los términos del artículo 73 del Código Fiscal de la Federación o en su caso debe rectificar el pedimento. Lógico. Sí, es importante, ¿sí? Porque la pregunta 20, si rectifico mi pedimento sin afectar información como el valor, como el número de factura, como el método de validación, hay algo que no sé, algo que no afecte en relación al valor, a algún incrementable, algo. Si no afecta, no será necesaria la rectificación, tanto el pedimento ni la manifestación de valor. Es importante que vayamos diferenciando esas cosas. La que yo puedo afectar el valor, sí tengo que rectificar el pedimento y hacer una nueva manifestación y no hay multas. Lo hacerlo espontánea, artículo 73, y la otra, no afecte nada. No sé, puede ser alguna descripción, algo que no me afecte en la frase relativa a la información. No sé si haya quedado claro en esa situación. Podría ser la descripción de la mercancía o el recinto. Se Exactamente. rectifica el pedimento, pero se conserva la manifestación, aunque en la manifestación se menciona el pedimento anterior, porque va a haber esa trazabilidad. Por ahí también varios nos comentaban, oye, Lucio, cuando pasa por pago, precio por pagar, y la fecha que yo manifiesto, no, la fecha que yo manifieste la de pago, no se va a pagar. Bueno, si ustedes saben, por ahí hay un campo al último que llaman, ¿cómo? Que llama un campo que dice momento o situación cuando se realiza el pago. Lo hemos consultado. Podemos poner la fecha que se manifestó en el fecha de pago, que por pagar por el crédito, puede cambiar ya que de acuerdo a las necesidades o al momento de los recursos que tenga la empresa, puede variar. Ahí es importante porque no es, oye, que tengo que poner a fuerza o tengo que perdón, la fecha en que puse. Por eso existe el momento o situación cuando se realice el o se realizará el pago. Por eso, porque a veces hay situaciones ajenas y eso, vaya, nos lo estaban comentando los abogados, dice, bueno, ahí lo puedes porque a veces no va a coincidir por X situación cosa. No sé si tengan alguna duda en ese aspecto. Parece que no. Sí, es bien importante ese punto porque por ahí nos hacían las consultas de que algunos de los asesores que ocupan programas para el tema de la captura de la manifestación de valor le comentaron que no era necesario poner la fecha de pago cuando era crédito, cuando es precio por pagar. Sin embargo, revisando el diccionario de la misma UCEM,
sí nos exige poner fecha y, como decía el señor Lucio, si esa fecha estamos previendo que posiblemente no sea la real por falta de fondos o por cualquier sea la situación, se debe de poner el momento. Pregunta, voy a pagar el proveedor solo cuando me paga mi cliente, entonces el plazo para pago puede variar mucho. ¿Cómo lo tendría que declarar? Por eso estábamos comentando ahí, ustedes van a poner, vamos a suponer, en su factura dice a 180 días, a 90 días por pagar, ok. Entonces, ustedes pueden poner una fecha haciendo, bueno, el día, estamos hoy a 6 de marzo, son a 90 días, pongo los 90 días. Y ahí abajo, en la parte inferior donde dice precio ¿perdón? Momentos o situaciones. Sí, cuando dice precio por pagar y ahí dice momentos o situaciones cuando se realice el pago, ahí puedo poner, pero puedo poner ya analizando. Puede variar de acuerdo, no sé, situaciones que ustedes ya vayan De hecho, lo mismo que haciendo, ¿no? comentan aquí, que depende de su el proveedor cuando le paga a su cliente, entonces puede variar. Algo similar, pero como que más estructurado. Puede ir en esa parte para que pues, cuando les entregue, cuando tengan el comprobante de pago, se adjunte. Y aunque hay una variabilidad en las fechas, pues ya con ese escrito en parte ustedes se protegen. ¿Sí quedó claro o no? Ok. Eh, Esta es toda la información por parte de manifestación de valor. Como les comentaba, vamos a retomar en estos días las opciones planteadas anteriormente con cada uno de ustedes. Pregunta al ingeniero Ramos, si yo tengo una nota de crédito de otra importación y ese saldo lo quiero aplicar a una importación nueva, ¿cómo lo tengo que hacer? Ok, usted tiene una nota de crédito, ¿sí? Bueno, esa nota de crédito usted tiene, dice, si yo tengo una nota de crédito de otra importación, pero bueno, y ese saldo lo quiero aplicar a una importación nueva, ¿lo tengo que hacer? Bueno, si es del mismo proveedor, sí, adelante, del mismo proveedor y tiene esa nota de crédito, es importante que tengan ustedes esa información en momento, sí, del despacho, porque tendríamos que realizar jurídicamente si es aplicable para otro despacho, pero si quiere, nos lo llevamos con pregunta para el jurídico y se lo confirmamos. ¿Sí? Ah. Sí, tomo. Bueno, miren, como por ahí dice el dicho, no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, pero aquí serían ni requisitos que se cumplan, ¿no? Por eso es importante ustedes que esto hacen mucho énfasis el SAT, la NAM, como obligaciones del importador, como el sistema de control, la materialidad y trazabilidad, lo que ya va a entrar en vigor, manifestación de valor. Ahorita que ustedes ya empiezan a hacer sus declaraciones, checar bien con el departamento contable cualquier requerimiento, porque es importante que tengan todo lo fiscal bien, ahora sí, requisitado, ¿no?
los que están localizados, sin ningún incumplimiento o obligaciones, ¿no? Fiscales, porque nosotros en el prevalidador contamos ya con un sistema de que el prevalidador, Karen, nos manda y enlaza con el SAT su RFC y ya nos ha tocado clientes que a veces dicen, tengo créditos insolutos, tiene un crédito por pagar, aunque no aparezcan en el 69 del código, pero ya nos mandan esa situación. Entonces, es importante que una de las obligaciones, porque también les afecta a su padrón de acuerdo a la regla 133, ¿sí? Porque si no, serán dados de baja. Está totalmente con sus cumplimientos fiscales, ¿sí? Y obligaciones. Entonces es importante recordarles, ¿no? Ahorita es el mes de marzo el cumplimiento de personas morales, abril personas físicas, ¿sí? Entonces ahí les encargamos mucho que tengan esa comunicación con la gente contable de ustedes. Pregunta a Arturo Guerrero el tema de la elaboración de la CMB. Como lo venía comentando desde el principio igual de la plática, sí estamos revisando esa posibilidad. Se va a revisar con cada uno de nuestros socios comerciales el tema de el apoyo en la elaboración. Recordemos que de cierta manera es una obligación del importador. La autoridad no ha dicho de qué manera puede monitorearlos. En su momento hubo muchas especulaciones de que la CIPE y un montón de cosas. Ahorita están al parecer un poquito más calmadas las cosas. Nosotros estamos sí desarrollando un esquema de trabajo bastante robusto con un aplicativo que permita esa comunicación entre ambas partes para el llenado. Se lo haremos saber en estos días, pero sí, sí, lo estamos considerando. Bueno. Para avanzar, vamos a revisar el tema del expediente del agente aduanal. Este tema lo habíamos revisado en la sesión pasada. Me gustaría retomarlo y si tienen alguna duda, me lo hagan saber. Por ahí ya lo mandé en diversos comunicados también. Es importante porque vamos a necesitar todos estos documentos para cada uno de nuestros clientes este, en nuestra... Ahí te puedo interrumpir, Pablo. Dígame si Y buenos días a todos. Y pues gracias por conectarse y por estar interesados en tener pues ahora sí que todo en orden, ¿no? Y así pues poder hacer más ágiles sus operaciones. En esta parte en la que todos estamos un poco abrumados con tanta documentación, porque la verdad es que sí se ha vuelto bastante burocrático este asunto. Pero pues al final, como les hemos venido comentando y Pablo en las pláticas, el señor Lucio, pues ahora sí que se está exigiendo y pues todos tenemos que cumplirlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Tanto la regla 1414 como los anexos a la manifestación de valor, los del pedimento, que esos ya existían y ya los veníamos haciendo desde hace tiempo, y el de la regla 3, ay, no recuerdo bien el numeral, si me ayuda, señor Lucio, la 3, que también habla de expediente. Bueno, hagamos un solo, para no sentirnos que, o sea, tengo que cumplir con el de tal regla, el de la manifestación, hagamos muchos documentos se repiten. ¿Ok? Entonces hagamos un maxi archivo en donde integremos todo lo que nos están pidiendo para cumplir con las diferentes fracciones y reglas. Esa es la recomendación porque al final lo amarraron por todas las partes. Es obligación del importador, es obligación del agente aduanal también armar el expediente y sobre todo la materialidad que se está exigiendo de igual forma a ambos, que va desde cómo está constituida su empresa, su oficina, la del importador o exportador, ¿no? Entonces,
Desde ahí vamos a llevar la trazabilidad para que no se confundan, para que no se abrumen y sientan que es demasiado. Partamos desde un inicio que es desde cómo tengo constituida mi empresa. Ahorita, pues Pablo va a darle lectura nuevamente a lo que pide la regla 1414, pero sí es obligación de, o sea, de todas las partes, tanto del importador o exportador como del agente aduanal. Muchas gracias. Adelante, Pablo. Gracias. Sí, tal cual lo comentaba la licenciada Roxana, son dos reglas de las que partimos y dos artículos. La regla 1414 y el artículo 162 de la ley aduanera, que nos hablan del cumplimiento que debe de tener, de los documentos que debe de conservar el agente aduanal de sus importadores. Si bien es una responsabilidad de la gente conservarlo, obviamente para poder hacer el despacho es responsabilidad de el importador o el exportador proporcionarlos. Sí, ese es el expediente que debemos de conservar. Y por otra parte está lo mencionado anteriormente, el 81 del reglamento de la ley aduanera y la regla 3142, que nos hablan de casi los mismos documentos. Nos hablan de contratos, órdenes de compra, facturas, comprobantes de pago, todo eso. En su momento mandé por ahí también un comunicado haciendo distinción de estas dos. Voy a volverlo a compartir para que igual lo tengan ya con el 81 del reglamento actualizado, para que lo puedan observar de esa manera. Bien. Eh, En la plática anterior les comentaba que estos que les estamos mostrando no son todos los documentos que debemos de conservar. O sea, yo les voy a mostrar nada más los que se agregaron en este año y que debemos de actualizarlo. Por ahí el área de archivo, nuestra área de archivo ya nos está apoyando a estarlo solicitando. Me gustaría que para que fuera más ágil, necesitamos del apoyo de ustedes para que nos proporcionen estos documentos. Varios importadores ya lo han hecho. Vamos a estar revisando minuciosamente. Lo que no queremos hacer, obviamente, es llegar a ocasionar algún retardo antes de iniciar la operación, porque pues sí, sí es complicado y es una regla que da incluso más peso que el tema de la manifestación de valor, porque la manifestación, recordemos que ahorita no hay multas y estamos en un periodo de convivencia. Para la regla 1414, que es el expediente, no hay nada, o sea, es sí o sí, debemos de tenerlo. Si llega una auditoría, pues básicamente frena ambas partes. ¿Sí? Cualquier duda que tengan, lo voy a volver a comentar. Por ahí Primero el tema de las fotografías. Anteriormente solo ocupábamos las fotos de la fachada del domicilio. Ahorita sí es más extenso. Necesitamos de la fachada, del interno, del interior del domicilio, donde aparezca el personal, su maquinaria que interviene en su proceso productivo, equipos de oficina, medios de transporte en caso de que poseen estos, y otros activos utilizados. Básicamente todo lo que tienen como activos y el inmueble. ¿Sí? Hablábamos de la legal posesión del inmueble, hicimos la separación, que no es lo mismo, el inmueble se comprueba con escritura, el título, contratos y los activos con facturas o pedimentos. Por ahí uno de los importadores nos hizo recientemente una consulta de que si las cartas bajo protesta, de decir verdad, donde mencionan que no tienen facturas comerciales o pedimentos porque las compras las hicieron con proveedores como que no oficiales o que eran de segunda mano. Entonces, todos estos escritos de cierta manera no cumplen, no aplican para lo que pide esta regla. Te pide comprobar la legal posesión de los activos, no te pide justificar la posesión.
Entonces, haciendo la consulta con el señor Lucio a la asociación, nos comentan que solo hay de dos, facturas o pedimentos para los activos o acercarse Notario. con un notario para que los asesore y ver de qué manera se puede regularizar todo esto. Ya el notario les indicará el método a seguir para que pues, ya todo quede registrado como posesión del importador. Es bien importante aclarar esta parte porque, como les comento, todavía no hay revisiones, no hay multas, pero pues está en reglas y no da opción de hacer ningún escrito ni ninguna aclaración. Y de los inmuebles, pues ya como ustedes saben, si son propietarios del inmueble, es importante mencionar, compartir la escritura o el título de propiedad, si es un arrendamiento, el contrato de arrendamiento, si es un subarrendamiento, compartir ese contrato y el documento que le dé el poder al arrendador de subarrendar. Sí, hay casos, también tuvimos un caso por ahí de uno de nuestros clientes que tenía un contrato de arrendamiento, pero en el contrato, y un contrato de subarrendamiento, pero en el arrendamiento se explicaba claramente que no se podía subarrendar. Y aparte las fechas de ambos documentos pues estaban vencidos. Entonces eso de ninguna manera aplica, no es posible, se tiene que regularizar. Ya sea que hagan un nuevo contrato de arrendamiento y un escrito independientemente del contrato de arrendamiento original, donde el propietario le dé poder al arrendador de hacer ese tipo de contratos de subarrendamiento. ¿Ok? Está el comodato y título y cualquier otro título vigente que pues ya se revisaría de manera particular. Bien. Eh, no sé si tengan alguna duda de aquí. Lo ideal es que de la parte de ustedes entendemos que es complicado, pero pues en cierta manera la regla no nos dice que pidamos algo que no existe, sino que en cierta manera la autoridad dice es que ya lo debe tener el importador, solo pídeselo. Y es la parte que no entienden, entonces como que nos amarran por ahí, no nos dejan avanzar. La cantidad de facturas pues es dependiendo de la cantidad de activos que tengan. En su momento se comentó que para las altas es necesario primero proporcionar de las maquinarias o equipos productivos o transporte, en general lo más costoso, ¿no? Comprobar esa posesión y poco a poco la de los equipos de oficina. Ok. Por ahí ya hemos estado circulando el tema de la manifestación bajo protesta de decir verdad, de la fracción 9 de esta misma regla, que nos habla de que el importador debe compartir un manifiesto bajo protesta de decir verdad, de que no tiene vinculación en los términos del 68 de la ley habanera con contribuyentes publicados en el 69. Este escrito es bien importante. Ustedes en este nos dicen que todos sus socios comerciales, llámese clientes, llámese proveedores, independientemente de la agencia, no están en esos supuestos de empresas que facturan operaciones inexistentes, las llamadas EFOS. Operaciones que facturan, empresas que facturan operaciones inexistentes. Este ya se está trabajando, ya se lo pedimos para poder operar, es en cada operación. No sé si tenga algo más adicional de esto. ¿Algún comentario hasta acá?
Ok, las consecuencias pues ya las hemos mencionado, es cancelación o suspensión de la patente de la agente aduanal. Bien, y ya como recomendaciones finales, es importante que se revisen los documentos antes del despacho, corregir la documentación, solicitar acompañamiento, nosotros estamos atentos. Posiblemente tengamos luego complicaciones en asesorías como que espontáneas. Si no nos encuentran por teléfono, nos mandan un correíto y en cuanto estemos pues, disponibles, damos respuesta a la brevedad. Muchas de estas obligaciones ya existen, si se dieron cuenta los cambios en el 81 del reglamento, sobre esa aclaración y las preguntas frecuentes, igual en sí esa aclaración. Eh, y como recordatorio nuevamente, se va a estar trabajando en la implementación de procesos para el apoyo en la elaboración de manifestación de valor en todos los esquemas, con clientes directos, con socios comerciales eh, y posiblemente con corresponsalías, pues ya se vería individualmente con cada uno de ellos. Pregunta SIGNX, en caso de tener un domicilio solo para recibir y escuchar requerimientos de la autoridad y que la operación es remota, ¿qué tipo de imágenes se deben de enviar? Aquí aplicaría el mismo domicilio que se declara ante el SAT y que aparece en el COBE, no es la oficina administrativa. La operación es en línea. Ujú. Sí, entiendo que, o sea, tienen un domicilio para recibir los requerimientos de la autoridad, pero que trabajan, no sé, desde casa o en otros lados, Ok. tienen oficinas No, alternas. el domicilio ese para recibir la fiscal. La fiscal, correcto. Pregunta, ¿cuál es la fecha límite de integración del expediente del cliente para la agencia? Esto sí nos preocupa muchísimo. La verdad es que debió de haber estado desde enero, máximo febrero. Ya estamos a marzo. Eh, no queremos como ser muy precipitados a poner candado, porque la verdad eso nos va a atrasar a todos, pero vamos a revisar igual de forma individual. Yo les recomendaría que esta semana que viene mandaran todos estos documentos para, obviamente nadie quiere esperarse como que a que digamos, no, pues vamos tenemos una auditoría, necesitamos en ese momento, si no, nos cancelan las operaciones. Es que, Alejandra, desde el 1 de enero, el expediente conforme al 59 y el 162, tanto la obligación del importador, exportador y del agente aduanal empezó a partir del día hábil de enero, 1 o 2 de enero. Entonces, desde esa fecha teníamos o tenemos la obligación de tener esa integración del expediente, ¿sí? Que la verdad es la misma información que te habla del 81, que eso es otra cosa de la manifestación de valor. Pero lo que tú hablas es a partir de todas de tus operaciones del 1 de enero. Así es. Es lo que les comentábamos en la circular que enviamos en enero. No porque estemos en un periodo de convivencia y obviamente pues em, la autoridad también, lógico, estaba haciendo sus ajustes en sistemas, sobre todo en sistemas y en las últimas publicaciones del reglamento. Pero la obligación, o sea, la ley entró en vigor, la reforma entró en vigor el 1 de enero. Ya debemos estar cumpliendo desde enero. Obviamente, pues como sabemos que es un ajuste para todos, ¿no? Hemos estado, pues ahora sí que apoyándoles, pero también pónganse en nuestros zapatos, es cancelación de patente no cumplir con el expediente completo como se está mencionando. Con el tema de la manifestación, entendemos que, y sobre todo con Asia, pues las relaciones comerciales
son pues más ágiles, más de ahora sí que sin tanto papeleo, contratos, etcétera. Las órdenes de compra se dan de maneras muy sencillas, pero eso no nos exime de que la autoridad en México lo esté pidiendo. Entonces, por favor, aunque sea en un formato libre, hagan un convenio con sus proveedores para dar cumplimiento a ese punto. ¿Ok? Entonces, pues sí, sí les pedimos a todos, digo, ustedes no van a tener problema con lo de la manifestación de valor, porque la verdad es que los hemos llevado de la mano desde que esto inició, desde noviembre, y pues creo que ya están casi al 100 en cuanto de informados, ya nada más nosotros estamos decidiendo qué plataforma vamos a utilizar para realizarla, ya estaremos dándoles comentarios acerca de eso. Entonces, como les digo, no se preocupen porque la verdad es que ustedes están ya al 100 en información al día. Ya es solamente pues que trabajen conjuntamente con sus equipos pues contables, legales y sus proveedores, obviamente, de tener toda la información. Así es. Eh, para el tema de la regla 1414, como les comentaba, sí es importante que nos las compartan lo antes posible. Nosotros vamos a posiblemente definir una fecha límite para el tema de la continuidad de las operaciones, pero pues no queremos como que igual afectar este proceso. Entonces, de preferencia sí, les pedimos encarecidamente que nos apoyen compartiendo toda esta documentación que esté pendiente. Nosotros lo revisamos. En caso de que tengamos una observación, se lo haremos saber también a la brevedad para no atrasarnos. No sé si tenga algo más aparte de... No, es importante que cumplan con toda esta situación, como lo hemos repetido, ¿no? La verdad que uno de tantos las obligaciones, tanto del agente aduanal como el importador, ustedes ahorita como lo repetí, ¿no? Sí, que está su sistema de control, su materialidad, ahorita que ya va a entrar, ahora sí, ya en días la magnitud de valor, que tengan bien su expediente electrónico, ¿sí? Que tengan bien sus características de las mercancías. Es importante coordinarse con su proveedor, nada de venir de más ni de menos, porque la verdad eso entorpece la operatividad. La verdad es lo que nosotros como agente aduanal se lo decimos y también pedimos a ustedes la colaboración y cooperación también porque nosotros como agentes aduanales tenemos obligaciones, ¿no? Asegurar que el importador y exportador cuenten con sus documentos que acrediten. Fíjense que ahí dice comprobar que el importador esté plenamente identificado. También que nos pide que ustedes estemos supervisando, que eso lo tenía que hacer el SAT y ahora lo tenemos que hacer nosotros, que estemos, que cumplan ustedes con sus obligaciones fiscales. Imagínense, ahora una de las cosas de estar checando y que ustedes no estén dentro del 69, ese es el asunto, ¿no? Que estén checando que ustedes cuentan con la infraestructura, ¿no? De todo ese material, que ese era trabajo y ahora del trabajo del SAT y ahora es trabajo de nosotros. Entonces, vamos a ayudar, vamos a platicar, la verdad, ahora sí, como ustedes y nosotros tenemos obligaciones, vamos a ayudarnos, la verdad que es lo que nosotros pedimos y esa cooperación. Y estamos, ahora sí, cualquier cosa a las órdenes de ustedes. Sí, pues creo que concluimos con la plática. Muchísimas gracias, señor Lucio, gracias, Pablo, Silvia y todos los que se conectaron. Em, no está de más decir que la multa del COBE aumentó al doble.
pues también nosotros tenemos que reforzar, que ya lo hemos estado haciendo con el señor Lucio, el equipo de Glosa, para que pues ni ustedes ni nosotros tengamos problemas en ese sentido. Las regulaciones y restricciones, las normas, igual, ahora la sanción es embargo precautorio por una NOM. Entonces, en ese sentido, también, por favor, apóyennos con uvas, o realmente venir cumpliendo, revisar antes de embarcar que realmente venga cumpliendo la norma. No sé, ahí, señor Lucio, ¿tiene algún comentario acerca de eso? Sí, sobre en la situación de la clasificación de la mercancía es importante que la verdad que se acerquen a uno, ¿no? Por ejemplo, a veces hay mercancías que por su presentación, yo los entiendo, a veces hay muchos importadores que dicen es parte de la máquina. Desafortunadamente, arancelariamente, hay algunas mercancías que se consideran partes y algunas son de uso general. Importante porque por ahí dicen, oye, es que traigo este tubo y lo voy a, desafortunadamente el criterio de la autoridad, todo tubular de acuerdo a las reglas generales de la sección, ¿sí? De la sección del acero, se considera tubo y la verdad, porque puede, pasa por ahí gas, líquido, todo, cualquier aire, lo consideran ellos de la 7304 y a veces se dicen, pero es que es parte de esta máquina. La verdad, criterio de la autoridad también, todo material acero, lámina de acero, oye, es que es parte de esto. Desafortunadamente no se consideran como parte. La verdad, tratemos de antes de hacer más un material de cirúrgico, acérquense antes de embarcarlo, la verdad, estamos a sus órdenes para poder platicar criterios, tenemos esa apertura, ahorita tuve una apertura con la gente de la Karen, tuve la apertura con la gente de la asociación, tuve una apertura con el lista asesor aduanal y los tres coincidimos con lo mismo, entonces es importante porque ahorita, la verdad, la autoridad lo que quiere es, lo primero es recaudar, recaudar y recaudar. Entonces, lo que queremos es evitar, ahora sí, porque las multas están muy agresivas. Entonces, cualquier cosa antes de importar, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Pues quedamos a sus órdenes y cualquier asesoría ya saben que la pueden solicitar con Pablo para temas pues ya más específicos de cada quien. Sí, así es. A partir de la semana vamos a retomar por ahí. Tuve como 2 o 3 solicitudes, pero quería que antes, obviamente, estuvieran enterados de estas actualizaciones y de aquí empezar a partir. ¿Va? Muchísimas gracias a todos. Listo. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.